Buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy día estamos lunes 12 de octubre y vamos a empezar justamente a estudiar el mensaje de la iglesia de Sardes en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis. La iglesia de Sardes es conocida como la iglesia moribunda y vamos a ver por qué se le califica como la iglesia moribunda. A pesar de todo lo que tenía, el ángel le dijo estas palabras. Capítulo 3 del libro de Apocalipsis en el versículo 1 al 6. Dice la palabra del Señor: escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque ya no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas cosas en Sardis, que no has manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Esto es pues el mensaje de la iglesia de Sardis. En esta mañana vamos a conocer un poquito acerca de la ciudad de Sardis para entender claramente el contexto en el cual se escribió este mensaje. Sardis se encontraba a unos 50 kilómetros al este de Esmirna. En tiempos antiguos, en el sexto siglo antes de Cristo, Sardis había sido una de las ciudades más importantes de Grecia. Era una ciudad de gran opulencia y contaba con prestigiosos edificios cuyas ruinas aún se ven hoy en día. De tal manera que en Sardis había un río donde había mucho oro. En términos militares, Sardis estaba ubicado en un lugar estratégico y por lo tanto gozaba de una gran seguridad contra los ataques de sus enemigos. Lamentablemente, su ubicación geográfica hacía que a veces los ciudadanos se sentían tan confiados que no tomaban las precauciones necesarias contra los ataques de sus enemigos. En repetidas ocasiones este letargo fue la causa de su conquista por ejércitos invasores. De tal manera que dice la historia que los soldados estaban confiados, así que no cuidaban ni velaban la guardia, y eso fue utilizado por sus enemigos para conquistarla, ¿no? Y de esa manera destruyeron esta ciudad. Otra de las cosas importantes de la ciudad que podemos ver, hermanos, es esto. La religión de Sardis daba un culto en su lugar llamado Cibeles, y su templo era tremendamente antiguo, databa aproximadamente unos 300 años después del templo de Salomón. Vamos a ver en el versículo 1, ahora que hemos descrito un poco acerca del contexto de la ciudad de Sardis para poder entender el mensaje. Lo primero que dice en el versículo 1, dice: escribe el ángel de la ciudad de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. En el versículo 1 vamos a encontrar la descripción de Cristo. El Señor se describe de dos maneras. En primer lugar dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios. El que tiene los 7 espíritus de Dios. Esta frase viene de Apocalipsis capítulo 1, versículo 4, que vamos a recordar en esta mañana. Dice ahí la palabra de Dios: Juan, a las 7 iglesias que está en Asia, gracia y paz a vosotros, el que es y el que era, y el que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono. Amén. Entonces aquí menciona una vez más al empezar la carta, el que tiene los 7 espíritus. Esta expresión, hermanos, significa, hermano, la plenitud y el poder y la acción de Dios mismo hacia las iglesias. La realidad espiritual de Sardis, hermano, era muy triste. La iglesia tenía la apariencia de vida espiritual, pero en realidad estaba casi muerta, espiritualmente hablando. Por lo tanto, la única esperanza para la iglesia era el poder del Espíritu Santo.
Solo él podía revivir a la iglesia y su obra estaba bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Entonces esta frase, hermanos, nos da a entender que el Señor tiene el control de todas las cosas, como lo tiene de la iglesia de Sardis y como lo tiene en nuestra iglesia. Sardis estaba desprovista del poder de Dios, por eso es que de esta manera menciona el texto bíblico. Otra de las cosas importantes que vamos a encontrar en Isaías capítulo 11, versículo 2, algo parecido a lo que menciona acá, ¿no? Y si reposará sobre el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu del consejo y poder, Espíritu de conocimiento y del Señor. Aquí menciona de una u otra manera los 7 espíritus, ¿no? Y no que el Señor haya 7 espíritus en él, sino 7 formas en la cual describe el poder de Dios. Amén. Para poderlo entender de otra manera. Otra de las cosas que describe el autor de esta carta, refiriéndose a Cristo, menciona el que tiene las 7 estrellas, ¿verdad? Estas 7 estrellas son los ángeles o los líderes de las iglesias. La obra de estos líderes también está bajo la dirección de Cristo. Recordemos que tiene poder y autoridad, conocimiento, y el Señor se describe de esa manera, el que tiene las 7 estrellas. El Señor tiene el control de todas las iglesias. Muchas veces hay personas que se quieren adueñar de la iglesia, pero el único dueño absoluto es el Señor. Otra cosa que menciona aquí en esta carta, amados hermanos, es acerca de la descripción. Dice: yo conozco tus obras. El Señor es el único que conoce nuestro obrar, nuestro pensar y todo lo que nosotros hacemos. Es el Señor que conoce nuestra vida por dentro y por fuera. Es más, la palabra de Dios dice: yo conozco tus más íntimos pensamientos, conozco tu sentir, lo que haces, lo que vives. Y eso nos lleva a una gran reflexión, amados hermanos. El Señor es el único que conoce nuestra vida interior. La pregunta es: ¿qué sucedería si en este momento el Señor vendría a ti? ¿Cómo te encontraría? ¿Qué miraría en tu interior? Vamos a seguir reflexionando durante esta semana acerca del mensaje de la iglesia de Sardis. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el día de mañana. Gracias.